va a tener que ayudar a alguno que escuche esa música, ahí no va a contestar nadie. Hay un cantante, creo que es de rap, probably a rap artist. Hizo una Biblia. Oh, he wrote a Bible. ¿Escucharon eso? Yeah. Y todo lugar donde dice Dios o algún nombre de Dios, él le puso el nombre de él. And every time where it's the name of God is mentioned or Jesus, he put his name instead of God's name. Empieza con K el nombre de él, lo escuché en las noticias. Sí, ese, Kanye West. Entonces dice, Kanye West. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio creó Cain los cielos. So it says in the beginning God created the heavens and the earth, so he changed it for in the beginning Kanye West created the heavens and the earth. Y así sigue en su Biblia. And that's how he wrote his own Bible, interpretation of it. En las noticias lo dieron como un chiste, pero no es ningún chiste eso. They had it as a joke on the news, but that's not a joke. Está jugando con algo muy serio. He is playing with something very serious. Y esperemos que se arrepienta, pero si no se arrepiente, and let's hope he repents, but if he doesn't repent, cuando Dios ponga la mano encima de esa persona, when God lays his hand upon him, no quiero ni estar ahí. I sure don't want to be present. Y lo peor es que hay gente que lo sigue y hace un culto alrededor de esta persona. And the worst thing is that people celebrate him and worship him. Por eso digo que no sé cuánto falta, pero falta poco. That's why I say it's not too long until the Lord comes. But 30 tornados en 2 días en una zona de Estados Unidos. 30 tornadoes in one area, only in the United States, in one area. 30. Todos esos son señales, hermano. All those are signs. Y se las digo no para que tenga miedo, sino para que estemos atentos a las señales. And I tell you not to be afraid, but so that we are aware of the signs out there. Y miremos hacia arriba. And let us look up to heaven. Que de ahí viene nuestra salvación. Because our redemption is from there. Ahí viene el Señor a buscarnos. The Lord is coming to get us. Y de eso quiero, pero en parte de eso quiero hablar hoy. But in part of that, I want to speak on today. Quiero hablar un poquito de escatología. I want to speak a little bit about eschatology. Porque el libro de la carta a los hebreos nos va a llevar hacia ahí. Because the letter to the Hebrews will take us on that route. Siguiendo con la serie, continuing with the series. Hoy quiero retomar esta serie de hebreos. So we're coming back to the series of Hebrews. Y comenzar en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 9. And to start from verse 5, chapter 2, verse 5 until verse 9. Si lo puede buscar, por favor, me acompaña. You could please find it and look for it. Hebreos 2, 5 al 9. Hebrews chapter 2, verses 5 to 9. Qué bueno que sonó ahora. Así lo apagamos todo. El que se olvidó el teléfono, apague eso. We can shut our phones off, please. Bien, ¿lo tenemos todo? Hebreos 2, 5 al 9 dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verse 5, it says, now it was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. It has been testified somewhere, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Now, in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. At present, we don't see yet everything in subjection to him, but we see him for a little while was made lower than the angels, namely Jesus,
crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Entonces hemos estado hablando a través de la carta a los Hebreos So we've been speaking through the letter of the Hebrews de esta superioridad de Jesucristo of the greatness of Jesus Christ que vimos en los primeros versículos sobre los profetas that we saw in the first few verses about the prophets. y vimos ahí quién es el Hijo y lo que hizo el Hijo. And we see there who is the Son and what he did. Y después se nos muestra una superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. And we see how Jesus Christ is greater than the angels. Hasta que la última vez que hablamos de Hebreos en el capítulo 2, Until the last time that we spoke in Hebrews on the beginning of chapter 2, vemos el primer llamado de atención a la iglesia. we see the first call of attention to the church. A que no entren en el deslizadero, Not to go down the slippery slope. a que tengan cuidado en su forma de vivir. That they be aware and careful how they live. Porque si los ángeles habían recibido la retribución a esa rebeldía, a esa falta de atención a la palabra de Dios, Because the angels had witnessed the rebellion of the past, nosotros también vamos a sufrir esa retribución. we will also suffer the retribution of our sins. Y nuevamente ahora en el versículo 5 And once again in verse 5, se retoma la idea, la comparación con los ángeles, the idea between the angels is taken up again. pero no solo eso, But not only that, ahora se nos habla de algo que viene en el futuro. but something that's coming later on in the future. Y eso es por donde nos guía el pasaje. And that is where the passage is taking Se us. retoma el argumento de la superioridad sobre los ángeles, The argument about Christ being greater than the angels is taken pero up se nos again, habla de un mundo venidero. but of a coming world. Entonces, cuando vemos nosotros la relación del ser humano So then when we see the relationship between humans cortada por causa del pecado, cut off because of sin, vemos una humanidad perdida. we see a lost humanity. Hay una pregunta There's a question que el ser humano se contesta en cualquier etapa de su vida that any human being can answer at any stage of their life. y que no la ha podido contestar. And perhaps there's no answer to it. ¿De dónde vengo Where do I come y from? hacia dónde voy? And where am I going? Entonces de ahí empiezan al intentar contestar esa pregunta, So from there on, you see people trying to answer that se question. empiezan a ver las distintas religiones You begin to see many different religions, y pensamientos, filosofías nuevas, and ¿verdad? philosophies, and new thoughts. Entonces hoy por hoy la pregunta está todavía en el corazón del ser humano. So then today we find the same question in the heart of the human being. Pero cuando venimos al Señor, When we come to the Lord, nos damos cuenta que la Biblia we see that the Bible es el único lugar donde nos contesta esa pregunta. is the only place that we find an answer for ¿De that. dónde venimos y hacia dónde vamos? Where do we come from and where are we going to? Y hoy voy a hablarles del destino del ser humano. Today I'm going to speak of the revealed destiny of the human being. El título es Recuperando lo Perdido. The title of today's message is Finding What Was Lost. Porque lo primero que nos dice el pasaje, The first thing that the passage en el says, versículo 5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. verse 5 says, Now it was not to angels that God subjected the world to come. Entonces, cuando vemos que la frase dice del mundo venidero, When we see that it says the world to come, evidentemente estamos hablando del futuro, evidently we're talking about the de future, un mundo que va a venir. of a world that's to come. Cuando la Biblia habla de mundo en este pasaje, When the Bible speaks of world here, es muy específico, it is very specific. porque no utiliza la palabra cosmos como en los otros pasajes de la Biblia. Because the word cosmos is not used as any other passages in the Acá se Bible. usa la palabra okoimune, The word okoimune is used here, que quiere decir específicamente la tierra habitada. which means an inhabited earth. Entonces se nos está diciendo que el mundo venidero, la tierra habitada, So then the world that's to be inhabited, no es esta que estamos hoy, it's not this one that we find ourselves sino que today, hay otra que viene. but it's one that's coming. Es un mundo real, It is a real es world. un mundo literal, It is a literal es world. una tierra que va a estar habitada literalmente. It is a new earth that will be inhabited in reality. ¿Por qué decimos que no es la actual? Why do we say that it's not the one Porque that we're living in now? cuando nosotros estudiamos lo que es el mundo venidero, como lo vamos a ver ahora, Because when we study the world to come, no es este. it's not this one. Porque este mundo Because this world tiene que ser transformado has to be transformed para poder ser como la Biblia dice que va a ser. to be as the Bible says it has to be. Entonces de aquí vemos So then we see que here, se nos asegura desde ya we have an assurance from now que on hay un mundo que viene. that is
a new world to come, un mundo diferente, a different una world, tierra habitada diferente a la de hoy. an earth inhabited in different ways as today. Cuando nosotros estudiamos escatología, When we study eschatology, es un estudio lindo, pero también un poco difícil, it is a beautiful study, but yet sometimes hard, debido a todas las corrientes que hay en este estudio. because of the different views of studies that there are. Pero nosotros vemos que la Biblia nos habla de un mundo But venidero, we see that the Bible speaks of a coming world, no solo aquí en Hebreos. not only in Hebrews. En el libro de Apocalipsis, In the book of Revelation, Juan recibe revelación de lo que va a venir. John receives a revelation of what's to come. A partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, From verse 4 of the book of Revelation, Juan ve lo que nosotros llamamos la gran tribulación, John sees the great tribulation, el periodo de castigo de Dios the time of punishment of God coming on earth, sobre la tierra y además del trato de Dios con la nación de Israel. and also God's treatment with the nation of Israel. ¿Qué viene después de eso? What comes after that? Capítulo 20 de Apocalipsis, si me quiere acompañar, Chapter 20, if you want to open your Bibles there. vemos que cierra ese periodo That period is closed con lo que se le llama en teología o en escatología el milenio. with what in eschatology is called the millennium. Milenio es fácil de deducir, habla de mil. It's talking about a million. Mil, no millón. 1000 Sorry, años. 1,000. No, sí, esto ya es. Sorry, it's 1,000 years. Esto se llama herejía. El hereje Rodrigo nos está levantando. 1000 años. 1,000 years. ¿Cuál es la controversia en todo esto? What is the controversy in all this? Que es el único lugar en la Biblia donde se habla del milenio, It is the only place in the Bible that we find the word millennium, donde se usa esta palabra milenio o 1000 años. or 1,000 years. Pero al mismo tiempo, But at the same time, en 7 versículos se nombra 7 veces el periodo 1000 años. in 7 verses we find the millennium mentioned 7 times. Y lo encontramos cronológicamente And we find it in a chronological way al final de la gran tribulación. at the end of the Great Tribulation. Entonces, a través de este pasaje de Éxodo 20, de Apocalipsis 20, So through the passage of the Revelation 20, encontramos 3 posiciones, we find 3 views. hablando en cuanto a escatología. Speaking of eschatology, La primera son los amilenialistas. the first are the amillennialists. Sencillamente amilenialistas quiere decir que niegan el milenio. It means to deny that there's a literal millennium. Para esta forma de pensamiento no existe el milenio. For this view, the millennium doesn't exist. No existe este periodo literal de 1000 años. It doesn't exist a literal period of 1,000 years. Sencillamente interpretan el capítulo 20 como algo figurativo They interpret chapter 20 as something y figurative simbólico. and Pero symbolic, eso no existe literalmente. but that doesn't exist La literally. otra posición The other view, es el post-milenio, the post-millennium, los post-milenialistas. post-millennialism. Esta doctrina This doctrine nació en la época, o mejor dicho, fue elaborada por un teólogo que se llamaba Agustín de Hipona. was elaborated by a theologian named Augustine. Es la doctrina que básicamente la Iglesia Católica Romana acepta, It is the view that the Roman Catholic Church y takes, también muchas protestantes tenemos con esa doctrina. and also many Protestant churches as well. Básicamente que dicen What do they say? que el milenio ya sucedió, They say that the millennium already occurred. que es también simbólico It is also y symbolic, que el reino de los cielos and that the kingdom of heaven es poco a poco implantado por la iglesia. it is little by little implanted here on earth by the church. No va a haber tal cosa como 1000 años literales, sino que empiezan de a poco con la implantación del reino de los cielos a través de la iglesia. It's not a literal 1,000 years, but it's little by little introduced by the church. Y por supuesto esta posición deja fuera a Israel. And this was this position here leaves Israel outside. Para ellos sencillamente ya se terminó el trato con Israel For them, they believe that Israel's treatment with God was already over, y ese lugar lo ocupa la iglesia. and that place of Israel now the church Así que takes it. Israel queda a la deriva y que lo ayude otro Dios porque este ya no va a tratar con él. So Israel is not taken in view here. Y en la otra posición And the other position son los premilenialistas, are the en premillennialists, donde estoy yo where I find y myself. espero que esté usted. And I think hopefully you know, Premilenialista, to be a porque premillennial, creemos
those of us who que believe that en la venida del Señor, in the coming of the Lord, antes del milenio, before the a millennium, buscar a su iglesia, coming back to get his church, y la venida del Señor, in the coming of the Lord, literal, física, viniendo a la tierra, literally the coming of the Lord, para coming empezar around, este periodo que se llama el milenio. to begin the 1,000 Y years of por eso, millennium. si quiere leer conmigo, le quiero leer el capítulo 20. So if you want to read chapter 20 with me, please. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso el sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los ¿qué? Los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se juntaron y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y lo dejamos ahí. Acá hay mucho que explicar, pero nosotros no nos queremos salir del punto que es el milenio. There's a lot of details to explain, but we don't want to lose our tracking of the millennium here. Porque este pasaje también está hablando de la primera resurrección y la segunda Because resurrección. it also speaks of the first resurrection and so on. Pero vemos que el capítulo 20 de Apocalipsis habla de un periodo en el cual Satanás va a estar atado por 1000 años. But it speaks of a period of time that Satan will be bound for 1,000 years. Y es interesante el estudio no solo del libro de este capítulo, sino de todo el libro de Apocalipsis. And it ¿verdad? is interesting to study in the book of Revelation. Pero Satanás va a tener un periodo en donde va a estar en cautiverio por 1000 años. Satan will have a period of bound, he's going to be bound of 1,000 Y years. nos dice la razón de eso, And the reason is said para que here, no engañe a las naciones, so that he will not deceive the nations. que ese es el trabajo que está haciendo hoy, And that is what he's doing now. engañando, mintiendo, He's deceiving and lying, provocando confusión. provoking Ese es el confusion. trabajo de Satanás. That is the work of Satan. Entonces durante ese periodo de 1000 años Satanás no va a estar trabajando, va a estar preso. So during the 1,000 years, he will not be there, he will be in prison. Se va a estar libre de Satanás. No Satan will be out. Y también se nos dice que va a haber alguien en los tronos juzgando. And there will also be somebody on the throne judging. Y eso es todo lo que hoy quiero hablar, todavía no empecé. And that is what I want to speak on today. Pero sí, But yes, Hebreos Hebrews nos está diciendo is saying to us que hay un mundo that venidero there's a world to come. y que ese mundo venidero And that world no to es el come que hoy estamos viviendo, is not the one that we're living in. sino que hay un mundo venidero But there is a coming world que viene a establecerse that is coming to establish y que es muy itself. distinto al de hoy. And that is very different of the one El today. mundo venidero, entonces, The world to come then es el que nos está explicando Apocalipsis 20, is the one that Revelations 20 is donde explaining. hay 1000 años, Where there's 1,000 donde years, todo es transformado, where everything is pero lo changed. primero que se hace es sacar a Satanás. But the first thing that is done is they bound Satan. Tenemos que poner las cosas en perspectiva, We need to put things in perspective. y acá se nos dice And it says que here el mundo that venidero the world to come no va a estar sujeto a los ángeles. will not be subject to Es angels. decir, los ángeles no van a estar gobernando el mundo venidero. Angels will not be governing the coming world. Hoy por hoy Today, tenemos un ángel we have an angel que está gobernando, that is governing. porque Satanás es un ángel caído. Because Satan is a fallen Es más, la angel. Biblia le dice el Dios de este siglo. The Bible calls him the God of this world. A Satanás se le dio este tiempo Satan has been given this time donde él está gobernando. where he can govern. Claro que por encima de él está Dios, Obviously, over him is God. y que esto está dentro del plan de Dios. And this is within the plan of God. Pero hay una realidad But there is a reality que nos muestra la Biblia, that the Bible shows que hay ángeles que gobiernan. that there are
are angels that En govern. el libro de Daniel, por In the ejemplo, book of Daniel, for vemos que example, Daniel recibe una we revelación. see that Daniel receives a Daniel revelation. estuvo 15 días orando y ayunando. He was praying and fasting for 15 days. Ni él sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Not even he knew what was happening. Pero aparece un ángel. But apparently an angel appears. Y la Biblia le da nombre. And the Bible calls him by name, Miguel. Michael. Y le dice, estuve peleando con el rey de Persia. And the angel says, I was fighting against the king of Persia. Y ese es un lenguaje figurado. And that is a figurative speech. Porque lo que estuvo haciendo el ángel es peleando con otro ángel que estaba gobernando sobre Persia. Because what Michael was doing, he was fighting against another angel who was in charge of Persia. Y es más, en el capítulo 10 de Daniel dice, y no solo eso, ahora me voy a pelear con el de Grecia. And not only that, but he says, now I'm leaving this battle to fight another battle. Este Miguel se ve que es bravo. Michael Lo is mandan a breaking pelear point. y no demora 2 segundos que ya se mete en el lío ahí. Michael is a fighting angel. Pero vemos que es un ángel que se le ha dado orden de pelear unas batallas espirituales. We see that Michael fights spiritual battles. Es más, nosotros sabemos, Even we know, en el capítulo 6 de Efesios, in chapter 6 of the book of que Ephesians, se nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. it says that our spiritual warfare is not against flesh and Y blood, entre la lista que se nos da, tenemos lucha con gobernadores but governors de las regiones celestes. of the spiritual realm. Es decir, que hay To ángeles, say that there are angels, ángeles santos de Dios, angels from que God, Dios usa y envía that God uses and sends con la orden de pelear to go battle, con ángeles caídos que le llamamos demonios to go fight against fallen angels that we call y demons, que están sobre naciones and that are over y nations, por supuesto que no están haciendo nada bueno. and they're not doing anything Están good. estorbando, están molestando, están haciendo daño, están haciendo mal. They're causing harm and confusion on the people. Entonces el mundo actual So that this actual sí world, está influenciado por it ángeles. is influenced by angels. Y hay una pelea espiritual que no vemos pero que está ahí. And there's a spiritual warfare that we don't see, but it's there. Entonces tenemos el mundo So venidero, then we see the world que that's to todavía no come, hablé de él, well, that I haven't spoken of yet. Tenemos el mundo actual The actual world that we live y in, tenemos el mundo original. and the original world. Porque en el mundo original Because in the original world, se nos dice que el ser humano estaba a cargo. it says that human beings were in dominion. Por eso dice de aquí en adelante It says from there on, que este mundo acerca del cual estamos hablando, that this world that we are now speaking of es decir, del mundo venidero, the world that's to come, pero pues dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, but it says that somebody testified in another place saying, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? what is man that you are mindful of O him? el hijo del hombre para que le visites. Or the son of man that you take pity on him? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. You made him for a little while lower than the Lo angels. coronaste de honra, de gloria y de honra. You have crowned him with glory and honor, Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. putting everything under subjection under him, Todo lo sujetaste bajo sus pies. under his feet. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Now in putting everything in subjection to him, nada dejó que no sea sujeto a él. he left nothing outside his control. Y hasta ahí, porque después se nos revela otra cosa. Until there, because something else is revealed. Entonces after se nos está that. diciendo So that it's saying que here hubo una that época there was a en que time el ser humano that human beings, estaba coronado de honra y he gloria. was crowned with glory and honor. ¿Qué significa eso? What does that mean? Está haciendo referencia a la humanidad antediluviana. Speaking before the Noah's days, Y más que antediluviana, antes del pecado. before even sin, Porque se nos dice quién es el hombre para que te acuerdes de él. because it says, "What is man that you are mindful of him?" Quizás puede haber una confusión cuando dice o el hijo del hombre. Or perhaps a confusion might appear that when it says the Son of Man, Porque no muchas veces hemos leído hijo de hombre haciendo referencia a Jesucristo. because ¿verdad? many times we read Son of Man referring to Christ, Pero en este caso es una frase but in this case it's a phrase para hablar del ser humano. to speak of humans, Porque se va a hablar de Jesucristo en el versículo 9. because verse 9 will speak on Entonces aquí Jesus se está Christ. hablando del ser humano. But here is speaking Se on está regular humans, repitiendo algo para hacer énfasis repeating something to make an en que emphasis hubo on, una época and that there was a en time donde el salmista expresa admiración where the psalmist expresses y admiration. dice quién es el hombre He says, "What is man para que te acuerdes de that él. you are mindful of Y la him?" palabra acuerdes And the word here, mindful, no está diciéndonos que Dios se olvide y después dice, uy, me acuerdo del hombre, lo voy a bendecir. No, it doesn't refer to God forgetting something. Dios no es ser humano para que le sucedan esas cosas. God doesn't forget anything. Acordar es una palabra en griego The word here
Acuerdes is a Greek word para una expresión que quiere decir mirar a alguien con el propósito de bendecirlo. It is a word used to look at somebody and have a purpose to bless Entonces lo them. que está diciendo el pasaje es ¿quién es el hombre para que lo mires y lo bendigas? In other words, it's saying, what is man that you are mindful and bless him? Y la respuesta el mismo salmista la da. And the answer is given by the same writer. Lo hiciste un poco menor que los It ángeles. says, you made him for a little while lower than Le angels. coronaste de gloria y honra. You crowned him with Y glory le and honor. pusiste sobre las obras de tus manos. Putting everything in subjection Todo lo sujetaste bajo sus pies. under his feet. Entonces es claro que este salmo que se está poniendo aquí So that it's clear how that the psalm here, está hablando de una época que no es la actual. it's speaking of not an actual Porque time. hoy por hoy Because nowadays, no está todo sujeto a la humanidad. everything is not subjected under humanity. Hoy por hoy la naturaleza y todo lo que vemos no está sujeto al ser humano. Everything that we see in nature is not subject to human beings. ¿De qué época está hablando? Of what time is it speaking Está of? hablando de la época del Edén. It's speaking of the time of the Garden of Cuando Eden. vamos al libro de Génesis, When we go and open the Bibles to the en book el of capítulo Genesis, 1, in chapter 1, estamos viendo la creación we see creation y estamos viendo lo que Dios le dice al ser humano. and we see what God said to human beings. En el versículo 26 Verse 26 en adelante and on, se nos dice, it says, si me deja encontrarlo acá estoy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fíjense lo que dice. Y señoré en los peces del mar, En en las aves de los cielos, let them have dominion over fish of the sea, en las bestias, over the birds, en toda la tierra and all the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. and over every creeping thing that creeps on the earth. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. So God created man in his own image, in the image of God he created him. Varón y hembra los creó Male and female he y created los them. bendijo Dios And God blessed y them. les dijo, And God said to them, fructificad y multiplicaos, be fruitful and multiply. llenad la tierra Fill the y earth. nuevamente y sojuzgadla, And once again it says, subdue it. señoread en los peces del mar, Have dominion over the fish of the sea, en las aves de los cielos and over the birds of the y en heavens, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. and over every living thing that moves on the earth. Y dijo Dios, es aquí que os he dado toda planta que da semilla, And God said, behold, I have given you every plant yielding seed que está sobre toda la tierra, that is on the face of all the earth, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. and every tree that gives its fruit, seed in its fruits, Y mire, sigue agregando, y a toda bestia de la tierra, and every beast of the earth, y a todas las aves de los cielos, and to every bird of the y a heavens, todo lo que se arrastra sobre la tierra, and to everything that creeps on the earth, en que hay vida, everything that has breath. toda planta verde le será para comer, y fue así. I have given them every green plant for food, and it was so. Y vio Dios que todo lo que había hecho, And God saw everything that he had made, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. and behold, it was very good, and it was evening, and then there was morning, then the sixth day. Entonces, ¿por qué lo tengo que traer hasta este punto? So why do I have to come to the book of Genesis? Porque hubo una época en la historia Because it was a time in history en que el ser humano, al ser humano, where human beings, to human beings, se le dio todo it was given para everything, reinar. dominion to rule. Tenía que fructificar, They multiplicarse, needed to be fruitful and pero multiply. él era el rey de ese lugar, But he was the king of el that place. jefe, por decirlo He así. was the boss of the garden. El ser humano fue puesto en el Edén, en la creación de Dios, He was put in the creation of God para que reinase sobre todo. to have dominion over everything. Pero ¿qué pasó? But what happened? Hubo un momento There was a moment in en que time se perdió ese reinado, that dominion was se lost. perdió esa autoridad. They lost the authority to Cuando rule. dice la When Biblia it says in the que Bible lo coronaste de honra y that gloria, you crowned him with glory and honor, usa la palabra tófanos, que quiere decir coronar con honra. the word Tephanos is used. It means to crown with honor. ¿A qué se refiere que el ser humano fue coronado con honra y gloria? What does it mean that he was crowned with honor and glory? Justamente a que fue puesto como rey de la creación. Because he was put and to have dominion over Por creation. eso el salmista dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? That's why the psalmist asks, O what el is hijo man that del you are mindful hombre, of him? Or the son of man, para que tengas de misericordia. that you would have mercy on him. Y él mismo se contesta, And he answers the same lo question. coronaste de honra y gloria. You crowned him with glory and honor. Lo pusiste al frente de todo. You put him in front of Y everything. todo estaba sujeto al ser And humano. everything was subject to him. Pero eso se perdió. But that was lost. Y cuando eso se And pierde, when that es is lo que lost, hoy estamos hablando. is what we're speaking of. En
In Jesus Christ, it is taken back. La again to the humanidad sin of está humanity. perdida, Humanity is lost, buscando de alguna manera searching in such a way contestar a la pregunta de dónde vengo. to answer the question of where I come from. Y lo peor, ¿hacia dónde vamos? And the worst thing is, where are we heading to? Entonces, en ese intento de contestar, So when they're trying to answer that question, la humanidad se envuelve en un sinnúmero de ideas y de cosas. humanity comes up with such many ideas, Y no se da cuenta que sigue perdido en ese intento. and they don't find themselves to be lost in that. Entonces nos encontramos con que alguien ha querido responder. So we find people who have tried to answer Y it. dijo, nosotros venimos de un accidente. And some people have said we come from an accident. Nosotros de alguna explosión que hubo por ahí aparecimos acá. We come from an explosion, and here we are. Pero todavía no nos contestan hacia dónde vamos. But they don't answer where we're heading to, Porque nos quieren hacer creer que somos tan because inteligentes they want to make us believe that we are so que intelligent, la humanidad ha evolucionado de tal that manera humanity has advanced in such a way que tenemos la capacidad de crear un mundo perfecto para nosotros mismos. that in some way we have the ability to create a perfect utopia for Y la us. realidad es que nos estamos destruyendo. And the reality is that we are destroying Y each other, vamos hacia la destrucción. and we are going towards destruction. Entonces, siguen sin responderse las preguntas. So the questions are without answers. Pero nos encontramos con la Biblia So we find the Bible. que nos dice el ser humano It says that human es beings creación de Dios. is a creation Y of en el God, plan and original in the original plan, estaba que reinara sobre la it tierra. was given dominion over Se le dio the earth. todo para que reinara. Everything was given to Todos us to rule. los frutos de la tierra. All La the tierra earth gave. producía lo que el ser humano necesitaba. The earth gave what the humans needed. Los animales Animals. le hacían caso al ser humano. They would obey humans. En esa época no andaba el león comiéndose a nadie. The lion was not devouring any other Por animal. eso después vino Tarzán. That's why Tarzan came. Había que poner al rey de la selva, entonces, porque There needed, to estaba be a bravo los king, leones. there needed to be a king of the jungle there. Entonces nos encontramos a Tarzán hablando con los animales. So that we find Tarzan speaking to animals. Y los morenos que vivían ahí por siglos nunca pudieron hacerlo, pero él lo hizo. But the people that lived in the jungle never Ese saw Tarzán se him. pasa. Pero el ser humano But human beings fue puesto ahí. was put there. El ser humano viene Adam came como consecuencia as a consequence del amor de Dios, of the love of God que tiene una necesidad intrínseca that has an intrinsic necessity de comunicar su amor. to communicate His love. Y en esa necesidad divina And in that divine need, crea todo lo que hay. creates everything that there Y is. por último al ser humano And lastly, como humans corona de la creación as the crown of y creation, vuelca todo su amor sobre él. and puts all His love towards Him. Y lo pone al ser humano And He puts Adam al mando de todo. Adam and Eve in charge of everything. Todo sujeto bajo sus pies. Everything Amen. subjected Sí, Señor. under their feet. Pero lo perdió. But they lost El it. ser humano lo perdió. They lost that dominion. Por eso dice el versículo 8, That's why it says in verse 8, la parte B, part B of that, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. but we don't see everything put in Ahí subjection. está la división del tiempo. That is time there. Viene un tiempo, dice Hebreo, There is a time en coming, un mundo venidero, a new world donde coming, los ángeles no van a gobernar. where angels are not going to govern. Y si se acuerdan lo que leímos de Apocalipsis, And if you remember what we read in the book of me Revelation, gusta cómo el pasaje empieza as the passage y begins, it dice que un ángel descendió del cielo says that an angel came down from con heaven las llaves del abismo, eso es autoridad, with the keys of Hades y con una cadena enorme and with a great chain para atar a Satanás, to bound a Satan, la serpiente antigua, the old y serpent, lo ató por 1000 años. and bounded him for 1,000 years. Por eso nosotros cuando vemos el pasaje That's why we will see the passage. nos damos cuenta de varias cosas, We see many things in it. entre ellas That among many el things, poder que hay en los ángeles of the power that angels y have, al mismo tiempo and at the same el time, poder de Satanás. the power of A Satan. Satanás se lo ha levantado a un lugar donde no tiene que estar. Satan was put in a place where he should not be. Es poderoso, He has power. pero fíjese que cuando vaya que atarlo, But when they go and bound him, se manda un ángel. an angel is sent. ¿Cuál? No sé. Which one? We don't know. Cualquier ángel. Any angel. Cualquier ángel lo va a atar. Any angel can Y lo va a bound him, atar por 1000 años. and they will bound him for 1,000 Así que years. no tenga miedo a Satanás. So don't be afraid of Satan, Porque cualquier ángel lo puede atar y mandar a la cárcel en cualquier momento. because any angel can come and bound Satan. Pero lo importante de esto But the important thing about es que el this mundo is venidero that the coming world
como nos dice el pasaje de Hebreo, as Hebrews says, no está sujeto a los ángeles. is not subject to angels. Todavía nos queda contestar a quién va a estar sujeto. So then who is this world subject to? Pero el pecado restringió, But sin frenó, it stopped el destino del ser the humano. destiny of El humanity. destino era que el ser humano reinara sobre todo. The purpose was that human beings would have dominion Pero over ¿qué everything. pasó en Génesis 3? But what happened in Genesis La 3? serpiente se presentó, The serpent came into the scene, convence a la mujer, deceived the woman, desobedece, they disobeyed, el hombre desobedece Adam disobeyed, y Dios decide and God que decides ese mundo no puede seguir así. that this world cannot continue. ¿Usted se imagina un mundo gobernado Can you imagine a world that's governed por una raza humana en pecado? by humanity in sinful humanity? Estaríamos peor que ahora. We would be even worse than Y now. usted dice, entonces ¿quién gobierna hoy? So then you might ask, who governs today? Eso es lo que les quiero mostrar, cómo se cambió That's what I want to show you how it changed. la cadena de mando. The chain of command. Porque el pecado afectó al ser humano. Because sin affected human beings. Cuando usted lee en el capítulo 3 de Génesis, When you read in chapter 3 of the book of Genesis, vino Dios y le dijo, ¿qué hiciste? it said God came and said and asked, what did you do? Y la mujer, ¿qué le dijo? And what did the woman say? El hombre perdón, le dijo al hombre, ¿qué hiciste? Y el hombre dijo, la mujer que me diste. No, he asked Adam, what did you do? And Adam said, well, the woman you gave me. Y la mujer, y Dios le dice, ¿qué hiciste? Le dice la mujer. And he asked the woman, what did you do? Y la mujer dice, la serpiente. And the woman said, well, the serpent. ¿Y qué hiciste vos? And when he asked the serpent, Y what la did you do? serpiente no tenía a quien hacerle la culpa. And the serpent had no one to blame. Entonces Dios decide traer juicio. So then God brings judgment. ¿Cómo afectó al ser humano? How did this judgment affect him? La mujer, según la palabra, According to the word of God, it says iba a here, sufrir dolores de parto. she was going to suffer birth pains. Cuando ustedes den a luz y sufran, la culpa de Eva. When you give birth and you have pain, it's Eve's fault. Es una satisfacción dar a luz, ¿verdad? It is a satisfaction to give birth, right? Pero es físicamente un dolor. But physically with a lot of pain. También And la also sujeción al hombre subjection to man es causa del pecado. is because of sin. Y usted me va a decir, ¿cómo la sujeción al hombre es causa del pecado? And why is it because of sin? Porque antes en el Edén se vivía en armonía. Because in the Garden of Eden they lived in harmony. No se necesitaba tal cosa como sujeción y todas esas palabras que inventamos después. There was nothing as a subjection to the man in those Se days. vivía en armonía. They lived in harmony. El hombre en armonía con la mujer, Man in harmony with women. el ser humano en armonía con la naturaleza Both of them in harmony with their nature. y los dos en armonía con Dios. And both of them in harmony with Pero a God. causa del pecado, Because of sin, entonces ahora now el hombre se enseñoreará de ti. man shall be over the woman. Y de ahí es que vemos hoy, hasta el día de hoy, And until today, el abuso we see the abuse. que por causa del pecado se ha hecho a la mujer en todos estos siglos. That because of sin, a lot of harm has been done to the woman. En donde la Biblia sí nos da un orden bíblico y el hombre tiene que estar liderando el hogar. And where the Bible does give us a correct order where the man has to be governing his house. Pero eso nunca, en la Biblia nunca dice que el hombre tiene que pisarle la cabeza a la mujer. But that doesn't mean that the man has to step on the La woman. idea de Efesios 5 es la misma que del Edén, que haya armonía en la casa. The idea of Ephesians 5 is the same thing as in the Garden of Eden, that there would be harmony between Que a families. través del amor el hogar se lleve adelante. Through love, the families Bueno, eso grow no era el together. mensaje de hoy, me fui por ahí, pero bueno. That's not the message of today. A alguno le tocó. Entonces, la mujer sufre a luz, queda sujeta al hombre, So then the woman gives birth with pain, y los dos empiezan a sufrir lo que es la vida limitada. and both of them begin to live a limited life. Dios le dice, volverán al polvo de la tierra porque del polvo fueron tomados. God tells them that you shall return to dust because out of dust I El ser have made humano you. fue creado para vivir, no iba a morir. Adam and Eve were created to live forever. Y para afirmar eso, dijo, y no van a tocar el árbol de la vida. And to affirm that, God said, you will not Se touch van a tener que ir de acá. the tree of life. Y entonces la tierra empieza también a sufrir por el pecado. So then the earth begins to suffer because of sin, Y el efecto del pecado sobre la naturaleza and the nature was affected because of hace sin. que la naturaleza no se sujete al ser humano. This creates so that nature is not subject to humanity. Ya se empiezan a ver espinos Thorns, y ya el ser humano and now humans, tiene que empezar a trabajar duro para lograr que la tierra le dé algo. they have to work very hard to get fruit from the earth. Antes el trabajo era ir a recoger. Now, before in the Garden of Eden, it was just La tierra le daba todo.
The earth gave Todo lo que everything. necesitaba estaba ahí a mano. Everything they needed, the earth gave to them. En otro horario de trabajo le ponía nombre a los animales. And then Adam had another job to ¿Cuánto name vendrá the ese día animals. de que me den un trabajo así? Pero bueno, los animales But even the le animals, temen al ser humano. they're afraid of the human being. Eso es la naturaleza hoy. That is nature today. Si usted no cree que un león le teme a usted, un león le teme al ser humano, ataca por miedo. If you don't believe that a lion is afraid of you, he attacks because he's afraid. Una cobra intenta picar a la persona por miedo. A cobra will bite somebody because of No es que ande fear. buscando seres humanos para picarlos. It's not that they're looking for human beings to bite them. Entonces fíjese todo lo que causó el pecado. So just look at everything how sin affected the Y earth. afectó And it also affected la línea de mando. the chain of command. El ser humano Human being que fue creado para reinar that was created to rule cae falls en esa cadena in that y chain. ahora la tierra ya no se sujeta al ser humano. Now the earth is not subject to humanity. La tierra cae bajo el poder de Satanás The earth is under the power of Satan que gobierna al ser humano. that governs the humanity. Y eso lo vemos si prestamos atención en la ecología, por ejemplo. And we see this in just out there in the earth, in the world. Verá que el ser humano no gobierna la tierra. We see that humans are not governing the earth. Ella nos gobierna a nosotros. It governs us. Porque, por ejemplo, si usted vivía ahí donde hubo 30 tornados, Because if you notice where in the States where there was 30 hurricanes, usted quizás ahí va a ver gente que hizo su casa, perhaps you see people that have built their homes pensando en su futuro, en su familia y en thinking todas las of cosas. their future and families. Pero en un segundo se le voló la casa. But in 1 second, their house was blown away. Mire las inundaciones Look at the floodings que estamos viendo en el norte de Chile. that we see in the northern part of ¿Cuánta Chile. gente vivía ahí sin miedo diciendo acá no pasa nada? How many people live there without fear, thinking nothing will Es más, me happen? imagino que compraban agua a otros lados porque ahí no había agua. Perhaps they bought water from other places because there was a Y de repente la naturaleza se revela y trae una inundación. and nature revealed itself and brought floodings everywhere. Hemos visto cómo las montañas largan el lodo, We see how volcanoes send the lava down. se llevan poblaciones enteras. Entire cities Y así podemos seguir nombrando y nombrando. La naturaleza no se nos sujeta, no tenemos cómo parar eso. And we cannot stop nature from revealing itself. Por eso se nos dice que la naturaleza también está esperando el día de la redención. That's why we see in the Bible that also nature is waiting for the day No of está the coming of the contenta. Lord. It's not. El It's not. pecado dañó la naturaleza. Sin has affected Esta nature. tierra está bajo el poder de Satanás. This earth is under the power Y of ahora Satan. quiero sacar de aquí una lección para nosotros. And from here, I want to take a lesson for us. Número uno, Number one, cuando Adán pecó, when Adam sinned, perdió el reino y su corona. he lost his crown and his ruling El que over. manda es Satanás. The one in charge is Satan. Y la lección que podemos sacar de aquí es esta. And the lesson that we can take Y espero que se la lleve en su corazón. from this, please keep it in your heart. El pecado te quita autoridad. Sin takes away your authority. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? El pecado Sin te quita autoridad takes away your authority en todas las áreas de tu vida. in all the areas of your Sea life, en lo espiritual o sea en lo material. whether it be in the material aspect or the spiritual Sea aspect, en tu casa, sea en el trabajo. whether at home or at work, O sea en tu lucha espiritual diaria. or in your spiritual battle day. Cuando elegimos el pecado, When we choose sin, perdemos autoridad. we lose Y authority, Satanás toma terreno. and Satan gains ground. La iglesia The church hoy today no está llamada a gobernar. is not called to govern. No estamos en el milenio, We are not in the millennium, sino que vamos hacia allá. but we're going there. Y quiero hablar de esto porque hoy hay enseñanzas que están en contra de la revelación bíblica. And I want to speak about this today because there are teachings out there that are against the Bible. Y se nos estimula a gobernar. And we are stimulated to govern. Y la iglesia no está llamada en este periodo a gobierno. And the church is not called to govern in this period of La time. iglesia está llamada a predicar el evangelio. The church is called to preach the gospel. El gobierno sigue siendo de Satanás. The government still belongs to Y Satan. de ahí la responsabilidad nuestra And there is our responsibility. y la palabra que a veces hasta de memoria sabemos, And sometimes we know the word off by heart. pero que nos cuesta aplicarla That diariamente. is hard to apply it to our Que lives. Jesús nos dijo, That Jesus said, vosotros sois la sal de la we are tierra the salt of the earth y la luz del and the mundo. light of the world. Entonces en este mundo gobernado por Satanás, So in this world that's governed by Satan, las tinieblas son las que han ganado el mundo. darkness has covered the earth. Las leyes
laws, la política, politics, todo lo que maneja el mundo everything that the world está manages gobernado por is Satanás. governed by Satan. ¿Cuál es nuestro trabajo What hoy? is our job today? Antes de la venida del Señor. Before the coming of the Ser Lord, luz y sal. to be salt and light. No gobernar. Not to En govern. ningún lado de la Biblia Nowhere in the se Bible nos dice que la iglesia debe gobernar. are we called to govern. La iglesia debe predicar. The church has to preach. Lo que debe hacer la What iglesia the church has to do es is establecer el reino de los to cielos, establish the kingdom pero of en el heaven corazón de los seres in the humanos. hearts of people. Ese es el periodo que estamos viviendo hoy. That is a period we El live in reino today. milenial, The new millennium, la tierra, el mundo venidero que nos habla Hebreo, the world to come, as Hebrews es says. el tiempo de donde la iglesia va a gobernar. It is the time when the church will govern. Pero hoy la iglesia no But the gobierna, church does not govern pero debe today. ser luz y sal. But we have to be light and Entonces salt. cuando se nos dice por algún lado que tenemos que gobernar, no estamos para And gobernar. when people out there say we need to govern, Miren, we yo are me not going to alegro cuando govern. algún político cristiano llega a algún puesto de la gobernación. I'm glad to see Christian politicians when they reach up high. Pero déjeme decirle que es muy difícil eso. But let me tell you that that's very hard. Porque está rodeado de gente que no son cristianas. Because they're surrounded by people that are not Christians. Entonces imagínese un político hoy en So Toronto. imagine a politician here now today in Yo Toronto. me voy a proponer para gobernar el país, primer ministro de Canadá. Imagine a Christian saying, I'm going to be Prime Minister of Canada. Hoy, ¿cuáles son sus propuestas? So then, what do you propose? O el aborto va a ser ilegal, No abortion. no al aborto, We're going to say no to abortion. no a las drogas No to drugs. y no al matrimonio del mismo sexo. And we're not going to let homosexuals get married. ¿Sabe quién lo vota? You know who's going to No vote va it? que ni la familia lo vota. Not even the family might Porque vote. nadie lo va a apoyar. Because nobody will back Es him más, up. hay gente en la iglesia que no lo va a apoyar. Even people at church will not back him up. Porque la gente en la iglesia a veces prefiere lo que ofrecen los políticos a lo que ofrece la Biblia. Because some people in the churches prefer what politicians offer than what the Bible offers. Entonces yo agradezco el esfuerzo de hermanos que quieren estar en lugares de influencia. So I'm thankful for those brothers who want to be in places of influence. Está muy bien. It's good. Pero la realidad es que no van a But gobernar. the reality is that they're not going to Y govern. si llegan como alguno ha llegado al gobierno, And if they reach places in government as some les have, van a dar un dolor de cabeza que lo van a sacar pronto de ahí. they're going to have many headaches and Como ha they're going pasado to en pick algunos up. países. As it has happened in O other si countries. no, And if not, termina envuelto en escándalos como también hemos visto. they end up in scandalous scenes. ¿Por as qué we have. razón? Why? Porque la iglesia hoy Because the church today está llamada a ser sal y luz. is called to be salt and light. En medio de esta oscuridad, In midst of this la darkness, iglesia debe alumbrar. the church needs to light up Esa the es la light. guerra que le hacemos al enemigo. That is the war we have with No Satan. gobernando, Not to govern, sino predicando. but to preach. Cada vez que usted predica la palabra, Every time you preach the word, el reino de los cielos se está estableciendo. the kingdom of heaven is being established. Pero todavía viene una tierra venidera. But now there's a world to Sé que come todavía no also. llegué. And I haven't Un reached par de there. horas ahí llego y explicamos. Hopefully in a few Vamos hours a I'll ver. reach there. Entonces, cuidado So then be careful con esto que hemos hablado, with what we have spoken already, porque el pecado ha restringido el destino del ser humano. because sin has stopped the destiny of humanity. Pero hay una buena noticia. But there's good news. Jesucristo ha recobrado el destino para el ser Jesus humano. Christ has gained it back. Por eso vemos en el versículo 9. That's why in verse 9 Pero vemos a aquel it says, but we see him que fue hecho un poco menor que los who ángeles. for a little while was Y made aquí lower sí than se le angels, nombra namely Jesus, a Jesús coronado de gloria y honra crowned with glory and honor a causa del padecimiento de la muerte, because of the suffering of death, para que por la gracia de Dios so by the grace of God gustase la muerte por he todos. might taste death for him. Entonces Jesús So then Jesus aparece en la historia comes into the y history recobra el destino que era para el ser and humano. gains back the destiny of Y esa es la humanity. buena noticia para nosotros en Hebreo. That is the good news in Hebrews. ¿Cómo hizo Jesucristo How did he do it? para recobrar lo que el ser humano había To perdido? gain back what Adam had lost. Para lograr eso, To recover se that, necesitaba un ser humano there needed to be a human being que pagara el that precio would pay the y price. quitara la maldición del pecado. It would take away the curse of sin. ¿Cómo Dios logra eso? How did God accomplish La that? segunda persona de la The Trinidad second person of the se Trinity, hace ser humano, made himself a se man. limita el cuerpo humano He limited himself to a human body, y sin pecado and without sin, va a la cruz goes to the y cross. paga el pecado por todos nosotros. It pays the price for De all esa of us. manera, That way, la Biblia nos dice the Bible says, que ahora now, el que está en Cristo, the one who is in nueva Christ, criatura es. new creation Las he cosas is. viejas pasaron, All things have todas passed. son hechas nuevas. All things are new now. Estoy en Cristo, Now I'm in la Christ. condenación por el pecado No condemnation ya no me because of sin. llega. Now it doesn't reach ¿Por me qué Él pagó por mí? because he paid the Él price. tomó mi lugar. He took my Ahora place. estoy en Cristo. Now I'm in Christ. Y ahora no tengo nada que ver con eso. Now I got nothing to do with Ahora hay the un destino para mi vida. Now there's destiny for my life.
by se Jesus, hizo poco menor que los he made ángeles. himself a little lower than angels. Y eso quiere decir que se hizo ser humano. That means he became a human Por un being. poco de tiempo, For a little while, Jesús se humilló hasta lo he sumo, humbled himself to the uttermost. vino acá abajo, He came to the lower se hizo parts. ser humano. He made himself a Y man. no solo eso, And not only that, siguió más he abajo. kept on going down. Murió en la cruz. He went to the Murió cross. como un He criminal. died as a criminal. Sufrió la muerte. He suffered death. Pero pagó por el pecado. But he paid for the Y sin. por eso Dios lo exaltó And hasta lo that's sumo. why God exalted him over Y all por things. eso nos dice Hebreo And that's why Hebrews que says fue coronado de gloria y he was honra. crowned with glory Se and le dio honor. una corona de honra. There was given to him a ¿Por crown of qué? glory. Why? ¿Por qué razón? For what reason? Porque aquí también lo dice. Because it says A causa here, del padecimiento de la muerte. suffering death. Cumplió con el He propósito. fulfilled the Cuando purpose. fue exaltado fue coronado de honra. When he was exalted, he was crowned with Porque glory. de esa manera In that way, Jesucristo recupera lo perdido. Jesus came back and we Entonces lost. ahora, iglesia, So then now, la church, buena noticia the es good news que is, no solo sabemos de dónde venimos, not only do we know where we sino come que from, sabemos a dónde but we know vamos. where we're going. No es solamente que vamos con Jesús, eso es bueno. It's not just we're going with Jesus. Dios That is tiene un good. plan, God made a plan, inclusive para más allá. even for later on. Hay un periodo de tiempo There is a period of time establecido established de 1000 años of 1,000 en donde years vamos a estar con when Cristo we will be with Christ porque Él lo recuperó para nosotros. because he gained it back for us. Pero ¿qué es lo que But recuperó? what did he gain back? Toda la autoridad que se perdió en el Edén. All the authority that was lost by Adam Cuando in the vamos garden. al libro de Apocalipsis, When we go to the book of en el Revelation, capítulo 5, chapter 5, vemos una multitud alabando al you Señor. see a great multitude worshiping the Lord. Y fíjese que ahí en el versículo 10 And in verse 10, nos dice, nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. and it says in verse 10, and you have made them a kingdom and priests to our God. Y reinaremos sobre quién? And they shall reign over what? Sobre la tierra. On the earth. Reinaremos, dicen las personas. It says it shall reign. ¿Sabe que ahí And there, se acaba de producir el rapto de la iglesia? the rapture of the church is taking Y ahí place. está la iglesia adorando al And Señor. there is a church ¿Y worship. sabe qué dice la multitud? And you know what the multitude says? Reinaremos. We will reign. Reinaremos con Jesucristo. And they shall reign with Jesus Fíjese que Christ. está hablando del futuro. It's speaking of a future time. Está el rapto, pero todavía está diciendo reinaremos. The rapture, but it says we will reign. No todavía, pero lo vamos a hacer. Not yet, but we ¿Por qué will. no todavía? Why not? Porque Now. todavía hay un periodo de 7 años de gran tribulación. Because there's a period of 7 years of great Y tribulation. todavía falta un grupo más que se va a agregar a la iglesia. Another group of people are to be added to this. Y lo vemos en Apocalipsis 24. And we see, 24. oh, we see this in the book of Revelation 20, verse 4, Que ya lo leímos. that we already Y read. It dice, y vi tronos. says, and I saw thrones, Y se sentaron sobre ellos and seated on them los que recibieron facultad para juzgar. were those to whom the authority to judge was committed. ¿Quiénes son los que recibieron la facultad para juzgar? Who were given this authority to judge? Los que hace 15 capítulos atrás dijeron, se nos ha dado un reino, vamos a gobernar. Those who in chapter 5 have said, La iglesia. "We will govern." The church. La iglesia está llamada a gobernar en el milenio. The church is called to govern in the millennium. Pero acá se agrega el otro grupo. But now the other group is added. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. And it says, then I saw the souls of those who were killed for the reason of Christ. Y por la palabra de Dios. And because of the word of God. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. And those who had not worshipped the beast or its image. Ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. And had not received the mark on their foreheads or their Y hands. vivieron. They came to Y life. reinaron con Jesucristo. Sí, ¿Por Señor. cuánto? And reigned with Christ for Años. 1,000 ¿Quién years. se agrega en el milenio? Who are added in the millennium? Hay un grupo There's a group que sale de la gran tribulación. that comes out of the Great En Tribulation. la gran In the tribulación Great Tribulation, va a haber una condición there will be a condition que el anticristo va a imponer. that the Antichrist will impose. Una marca There will be a mark para tener a la humanidad bajo sujeción y para llevárselos al infierno. to take humanity under a mark and subjection. Pero so hay that they gente can que se va a have. dar cuenta But there will be people who will realize que algún cristiano medio loco le dijo, no te pongas la marca si pasas por la gran that some tribulación. Christians probably told them, don't put the mark. Ya que no querés aceptar a Jesucristo, cuando pases por la tribulación, no te pongas la marca. When the Great Tribulation occurs, don't put the Se mark. van a on your forehead. acordar de lo que le predicó la iglesia. They will remember what the church had been Porque talking about. van a haber visto el rapto.
Because they will experience the rapture. Van a ver que no hay muchos de los cristianos. They will see that the Christians have gone up Y to van a heaven. decir, tenían razón. And they will say they were, Y cuando el anticristo gobierne, si yo no me pongo esa marca. they were right, and I'm not going to put the mark with the Antichrist. Apocalipsis dice que los que no se pongan la marca, The book of Revelation says those who do not have the mark, se les va a cortar la cabeza. they will be beheaded. Esos son los que aparecen ahora aquí, That is those who appear here porque decidieron no ponerse la marca, because they decided not to get the mark on, ni adorar a la bestia ni a su imagen. nor worship the beast or its image. Y entonces se agregan a la iglesia So then added to the church, y empiezan a gobernar por 1000 años. and they also govern with the church for 1,000 Entonces years. So then vemos que Jesucristo we see that Jesus Christ, en la cruz del Calvario, on the cross of entre Calvary, otros beneficios, there among many benefits, recupera el destino del ser humano. he gains back the destiny of humanity. Y ahora sabemos de dónde venimos, And now we know where we come from. sabemos hacia dónde vamos, We know where we're y going. sabemos que vamos a gobernar con And Jesucristo. we know that we will govern with him. Y esa tierra, And that earth, que decimos que no es la misma, that we say it's not the same as now, también ha sufrido una transformación. it will also suffer a Yo le voy transformation. a leer algunos versículos nomás, I will read just a few porque ya verses se fue el tiempo. because we don't have too much. Pero si quieren los apunta o los leen conmigo en Isaías. But if you want, you can open them to the book of Isaiah. Isaías capítulo 2, Isaiah chapter 2. se nos da un pequeño vistazo de lo que va a ser esa época. A brief glimpse of shows us what will happen in those days. Cuando la iglesia gobierna en el milenio, When the church governs in the millennium, el ser humano va a haber sufrido una transformación. human beings will suffer a transformation. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice aquí. Because it says here, Versículo 2 al 4 dice: verse 2 to 4 says, acontecerá en los postreros de los tiempos it shall come to pass in the latter days que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, y será exaltado sobre los collados, and it shall be lifted up above the hills, y correrán a él todas las naciones. and all the nations shall flow to Y him. mire esto, y vendrán muchos pueblos, And many people shall come y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, a la casa del Dios de Jacob. to the house of the God of Y Jacob, miren lo que van a hacer: nos enseñarán sus caminos. that he may teach us his El ways. ser humano va a estar interesado por la enseñanza de la palabra de Dios, Humanity will be interested in the teaching of God, y caminaremos por sus sendas. and that we will walk in his paths. Dígame si este es el mundo de hoy. Tell me if this is the world today. Porque, por ejemplo, Testigos de Jehová dice: hoy estamos en el milenio. Perhaps Jehovah's Witnesses say that we are now living in the Yo no millennium. veo a nadie corriendo a Jerusalén y al monte de Jehová a decir: enséñenme la Torá, I don't see anybody running to the Mount of Zion and ni saying la palabra de Dios. or the Word of Yo veo God. a la humanidad cada vez más lejos de Dios. I see humanity every day further away from God. Y no solo eso, And not only that, porque de Sión saldrá la ley, it says, from out of Zion shall go the y law, de Jerusalén la palabra de Jehová. and the word of the Lord from Y Jerusalem. juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. He shall judge between the nations and shall Y mire lo que sigue decide diciendo: disputes for many peoples. y volverán sus espadas en rejas de arado, And it says, and they shall beat their swords into y plowshares, sus lanzas en hoces. and their spears into pruning hooks. No alzará espada nación contra nación, Nation shall not lift up sword against nation, ni se adiestrarán más para la guerra. neither shall they learn war Es anymore. decir, que va a haber una época There will come a time de paz, of peace, porque el gobierno de Jesucristo because the government of Jesus y de Christ su iglesia and of his church va a ser un gobierno will be a que government va a proveer paz, that will give out porque peace, el que va a gobernar es Jesucristo. because the one in charge will be Jesus Christ. Y en ese momento la humanidad va a cambiar. And on that moment, humanity will Y change, fíjese que va a convertir sus armas en herramientas de trabajo. and they will convert their weapons into tools to work with. Y no solo eso, ni siquiera van a entrenar para la guerra. Not only that, they're never going to get Ni ready se for va a war. pensar en la guerra. They won't even think about Va a war. haber paz. There will be peace. ¿Esto está sucediendo ahora? Is that happening today? No, imposible. No, it's Cada impossible. vez va a haber más guerra. Every day there will be more Cada vez va a haber wars, más presión en las naciones. more pressure in the nations. Pero viene un tiempo en donde va a haber paz. But there will come a time of peace. La paz que Jesucristo ofrece. The peace that Jesus Christ Entonces el offers. ser humano va a ser transformado. So that humans will be transformed. Isaías 11. Isaiah chapter 11. Los animales van a ser transformados. The animals will be transformed. Versículo 6 dice: Verse 6 says,
Morará el lobo con el cordero. The wolf shall dwell with the lamb, Y el leopardo con el cabrito. and the leopard Se acostará. shall lie down with the young goat. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, And the calf and the lion and the fat calf together, y un niño los pastoreará. and a little child shall lead Fíjese them. qué época. Look at the time. Usted va a poder tener un león en la casa. You can have a lion in your house, Y lo va a tener como un gatito. and you have him as a little kitty cat. Esa va a ser esa época. That will be the time. El reino animal va a ser transformado a la época del Edén. Even animals will be transformed as back in the Garden of Y Eden. fíjese que agrega más. And it adds even more. Versículo 8 y 9. Verse 8 and 9. Dice, y el niño de pecho It says, the nursing child jugará sobre la cueva del áspid, shall play over the hole of the cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. and the weaned child will put his hand over the adder's den. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Usted no va a tener problemas que su bebé esté jugando afuera. You will not have any problems if your child Se le va a aparecer una cobra en la mano. he will come with a snake in the hand. Y usted también va a ser una mujer transformada. And you Que will las be mujeres le odian las cobras. Transformed Y woman, va a decir, no, mijito, deje que eso juegue con el otro juguete. and you won't panic at all. Agarre al león para jugar. Play with a lion. Juegue un rato con la hiena que anda por ahí en el parque. Otra época. It's another time. Porque la naturaleza va a ser transformada. Because nature will be transformed. Por supuesto que no va a haber zoológico. Obviously, there will be no zoos. No tendría que haber ahora, pero There los shouldn't be hay. any zoos, but there is. Y no lo va a haber porque los animales van a andar por ahí. There will not be zoos because animals will be No in the dice field. nada del zorrillo, espero que no tenga olor, porque acá Hopefully, skunks will not. 2 por 3 give out its odor. apareció el zorrillo. Espero que sea transformado el zorrillo. Y But darle even una voz. hopefully, the skunk will be transformed. And that's Pero not- fíjese qué mundo. But look at the world. El That's ser humano transformado human beings con transformed el deseo de paz. with the desire of No va a peace. haber peleas entre las naciones. There will not be wars No va a among haber nations. ejércitos ni nada de eso. There will not be armies or anything like that. Los animales Animals pacíficos como en el Edén. in peace, like in the Garden of Se Eden. le va a poder tocar, se le va a poder jugar. You'll No be va a able haber to problema. touch them and play with them. El leopardo no se va a comer el cabrito, van a jugar juntos. The leopard will not eat the sheep anymore. They will play together. No va a haber ese tipo de pelea entre el reino animal. There will not be those kind of fights between the animals. Y no solo eso, la vegetación cambiará. Even vegetation will Miren, change. miren el capítulo 35 de Isaías. Chapter 35 of the book of De una Isaiah. manera figurada, cómo se nos habla del cambio en la naturaleza. In a symbolic way, it is shown how nature will change in those days. Más concretamente en la vegetación. Capítulo 35. Dice el 1 y 2, se alegrará el desierto The wilderness and the dry land shall be glad. y la soledad. El yermo se gozará. The Y desert shall florecerá como la rosa. The desert shall rejoice and blossom like the crocus. Florecerá profusamente. It shall blossom abundantly Y también se alegrará. and rejoice. Y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. And rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon shall be La gained. hermosura del Carmelo y de Sharon. The majesty of the Carmel and the Sharon. Hay una transformación en todo el mundo conocido. There's a complete transformation in all the world that is known. Ni siquiera nuestra imaginación puede llegar a entender todo esto. Not even in our imaginations could we accomplish to understand all this. Pero el libro de los Hebreos nos dice que hay un mundo venidero But in the book of Hebrews, it speaks of a coming que world no va a estar sujeto a los ángeles, sino va a estar sujeto nuevamente a nosotros, los seres humanos. that will not be subjected to angels, but to Más human beings. concretamente a la iglesia. And more to be exact, to the church. Todo va a ser transformado para que Jesús y su iglesia gobierne por un periodo de 1000 años. And everything will be transformed so that Jesus Christ will govern for 1,000 years. Y entonces podemos decir con toda seguridad So then we can say with full assurance que Cristo probó la muerte por usted y por mí that Jesus tasted death for you and I para recuperar nuestro destino perdido. to gain back what we had lost. La pregunta de dónde vengo y hacia dónde voy The
question of where do I come from and where am I heading to? Los animistas pueden contestar. They can answer. El ser humano es inferior a los pájaros, a los animales, incluso a las rocas. Some people say that human beings are lower than rocks, even birds, and all those sort of things. Entonces con esa idea se inclina y adora una serpiente. And with that idea, people bow down to even a serpent. El materialista dice, The materialist can el ser say humano es superior a los animales, human beings are greater than animals, pero por el resultado del azar but because of luck y por la evolución que hemos sufrido, and because of the evolution we have suffered, hoy estamos acá. today we are ¿Y here. hacia dónde vamos? Where are we heading to? Cada uno elige su destino. You can choose your own destiny. Pero la Biblia dice The Bible que says todo ser humano, that all human beings, crea o no, whether they believe it or not, es la conclusión it is the de conclusion la obra creativa de Dios of the creating work of God por su necesidad de amar, because of his de necessity to mostrar su love, amor to show his a los love seres creados to created beings. y creó al ser humano He created the human con being todo lo necesario with all para que el the ser humano reinara, so that humans would se govern, desarrollara would grow, y viviera en total comunión con Dios. and would live in complete Pero communion with hubo una God. época en la But historia there was a time que in el ser the humano eligió desobedecer, that Adam disobeyed, perdió la autoridad, lost the authority. perdió lo que Dios le había dado, He lost what God had given pasó him. a manos de Satanás. Satan took Pero en over. el plan divino But in the divine y plan perfecto and perfect de la plan Trinidad, of the la triunity, segunda persona se hizo the hombre, second person of the Trinity habitó became a entre man, nosotros, lived among vivió us, sin pecado, lived without sin, sufrió la culpa del pecado nuestro, suffered the blame that we had, cargó con nuestros pecados, took our sins on pagó God, el precio con su sangre, paid a price by his blood, resucitó al tercer día, resurrected on the third day. fue a mostrar su autoridad en el infierno, He showed his authority in fue a hell. proclamar su victoria en el He infierno proclaimed his victory y in fue hell. ascendido a la diestra de Dios. Then he was Y taken fue out, coronado de honra y gloria. crowned with glory and honor, Esperanza y destino para los seres humanos. taking back the destiny La of humanity. iglesia sabe The church knows de dónde viene that where y we come hacia from dónde and va. where we're La heading. Biblia tiene la respuesta. The Bible has the answer. Gracias sean dadas a Dios por Thanks eso. be to God for his answer. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Por eso, hermanos queridos, That's why, beloved quiero church, terminar con esto. I want to end with this. Estamos en un mundo We are living in a world gobernado por Satanás. governed by Satan. Satanás sigue haciendo su obra. Satan still does his work. Satanás sigue engañando. Satan still deceives. Engaña a los que no conocen al Señor. He deceives those who don't know the Lord. Pero a los que conocen al Señor, But even those who know the Lord, los sigue tentando. he keeps on tempting No solo them. tentando en sus debilidades emocionales o físicas. Not only in their emotional or physical temptations, Creo que la mayor tentación es a dudar. but I think it's to have doubt. Con que Dios dijo, Did God really say? así que tenés Dios. So then you really have ¿Por qué te God. está pasando eso? Why are you going through ¿Dónde this? está tu Dios? Where is your God? Ahí está Satanás. There's Satan. Ahí está Satanás. There's Satan. Pero ¿sabe qué? And you know what? La palabra nos dice The Word of God says que Dios nos creó con un propósito. that God created us with a purpose Creó un destino para nosotros. and created a destiny. Ese for us. destino no está asegurado por lo que usted y yo podemos hacer. And that destiny is not assured because of what you and I can do, Ese destino está asegurado por lo que Él hizo. but it's assured because of what He did. Cuando nosotros nos refugiamos en Él, estamos seguros. When we take refuge in Christ, we are Sabemos hacia sure. dónde vamos. We know where we're Y going. estamos en este periodo de tiempo And we are in this period of time donde Satanás está gobernando. where Satan is Donde governing. está haciendo todo lo que puede para llevarse la mayor cantidad de gente al infierno. He's doing whatever he can to take as many people to hell, Porque Él también va a ser echado al lago de fuego y azufre. because he will also suffer the punishment in the lake of Y en fire. este tiempo, And in these days, Dios sabe, God knows. Dios sabe God knows todas las dificultades que vos estás teniendo. all the difficulties that you are living through. En tu interior y desde el exterior. Inside of you and Dios from lo outside. sabe. God knows it Dios lo all. sabe. God knows. Pero quiero que te lleves esto en tu corazón. But I want you to keep this in your Esto es heart. temporal. This is only for a Esto time. es temporal. Only for a time. Cualquier problema, Whatever problem, cualquier situación whatever es situation temporal. is only for a time. Nosotros vamos hacia lo eterno. We are going to Hacia lo eternity. eterno. We are heading to Donde ahí eternity. hay algo nuevo. Where there's something new. Donde Dios va a transformar todas las cosas, Where God will transform all things. incluyendo a la humanidad, Even humanity. para que la iglesia junto a Jesucristo gobierne. So that the church alongside Jesus Christ, Ese es tu destino that is your destiny. si te mantienes en Jesucristo. If you stay fast in Ese es Christ. tu destino. If you hold fast in Una Christ. vez le pregunté a un joven en la iglesia, I asked a young man one day in the church, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida?
What is the purpose of God in your life? Lo agarré sin preguntarle, el frío, hermano. I caught him off guard. Estaba ahí, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? What is the purpose of God in your life? I asked him. Y capaz que ahora si yo le pregunto a alguno, están tratando que yo no le señale. And if I ask somebody right now, perhaps you wouldn't know what to ask. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? What is the purpose of God for your life? Y el joven titubeó. And the young man hesitated. Me dice, bueno, que esté sano. He said, well, to be healthy. No. I said, no. Bueno, que sea próspero. Perhaps that I be prosperous. No. I said to him, no. Me dice, ¿cuál es? Then he asked me, what is it? El propósito de Dios para nuestra vida The purpose of God for our lives es que mientras estemos aquí, is that meanwhile we're here, nos parezcamos a Jesucristo. that we would be like Jesus Christ. Eso dice Romano. That's what Romans No hay says. otro. There is no other purpose. Mientras vamos hacia eso, Meanwhile we're heading there, muchas cosas van a pasar. many things will happen. Pero ese es el propósito. But that is a purpose. Hacia allá vamos caminando. That is where we're A veces walking. damos un paso adelante, a veces damos medio, a veces nos frenamos un poco. Sometimes we stop, we hesitate, but we Hacia take allá a step hacia forward. allá. We're going there. Pero eso mientras estamos acá. But that's meanwhile we're here. Dios no está interesado solo en el aquí y ahora. God is not just interested in the here and now. Dios nos ha creado un destino God has created a destiny que nos lleva hasta la eternidad, that will take us to eternity, donde solo Él sabe todo where only He knows everything, y donde Él ya prepara todo para que eso se cumpla. and where He already makes everything ready so that Así everything que will cuando fulfill te itself. ataque un problema, So when you have a problem in your una life, enfermedad, infirmities, una duda, doubts, cualquier cosa, whatever thing, un robo, theft, una mala noticia, bad news, a todo nos puede sacudir, it can shake us all, pero todo es temporal. but it's only for a Yo sé time. a dónde voy. I know where I'm Yo sé a dónde headed. voy. I know where I'm Yo no voy headed. a sacar la vista. I'm not going to take Yo my sé que sight el off of enemigo it. quiere que saque la vista. Uh, Yo sé que el enemigo me quiere confundir. I know that the enemy wants to Yo sé que confuse me. piense otra cosa. I know that he wants me Yo to sé think of other que things. quiere que piense si existe Dios. Perhaps he wants me to think if God Pero yo no exists. solo sé de dónde vengo, Not only do I know where I sino que come from, por causa de la palabra but because of the word y of del God, sacrificio de in the Jesucristo, sacrifice of yo Jesus sé a Christ, dónde I voy. know where I'm Yo sé a headed. dónde I know voy. where I'm Cómo going. pasarán cosas. And things will Pero yo happen. sé a dónde voy. I know where I'm headed. Eso no me lo saca nadie de la No one cabeza. can take that away Yo from me voy me. a mantener en Cristo. I'm going to be in Porque Christ. yo quiero ir a ese destino. Because I want to Yo go quiero lograrlo. I want to reach there. Yo quiero que si me toca la muerte, Even if I die, despertarme en su presencia. I want to be in His Y presence. cuando nos resucite And Jesucristo, when He resurrects estar en us, ese reino milenial. to be in that millennial Con kingdom Jesucristo y con el resto de la with iglesia. Jesus Christ and the King and the Incluso church. con aquellos que salen de la gran tribulación. Even with those who come out of the great Y tribulation reinar con Él por 1000 años. and rule with Him 1,000 Yo sé years. de dónde vengo I know where I come y from. sé hacia dónde voy. And I know where I'm headed. No me importa el trabajo que tenga, It doesn't matter what work I have ni el que to do, me quieran dar, nor ni los problemas que me vengan. nor whatever problems I Porque may todo have. esto es temporal. This is Yo what time. apunto hacia lo eterno. I'm going for the Y eso es eternity. lo que la iglesia debe mirar. And that's what the church Por needs to eso look at. cuando hablamos de las señales, That's why when we speak of signs, Jesucristo dijo, Jesus said, cuando estas cosas sucedan, when these things ¿a happen, dónde hay que mirar? where do we have to Hacia los look? problemas del To the trabajo, problems at work, hacia los problemas con las enfermedades o con las situaciones. to the problems of Jesús dijo, miren hacia arriba, Look up. superen